Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es cuando nos sentimos en desventaja, o sea, cuando sentimos que como que todo el mundo tiene esa facultad o tiene ciertas habilidades y yo no. ¿Algunas veces se han sentido así? Hay una frase de Henry Ford. ¿Sabe quién es Henry Ford? El que hizo el Oscar. Decía, tanto el hombre que cree que puede como el hombre que cree que no puede tienen razón. Perdón, vuelve y lo repites. Tanto el hombre que cree que puede como el hombre que cree que no puede tienen razón. Así digas tú que puedes, así como digas tú que no puedes, tienes razón. O sea, si dices no puedes, tienes razón, pero si dices que puedes, también tienes razón. Eso lo dijo Henry Ford. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los menos favorecidos de la tierra, Jesús sintió un afecto especial. Amén. Si vamos a Lucas, porque en desventaja, cuando hablamos de desventaja es que nos sentimos menos, nos sentimos como que tenemos un defecto físico, como que tenemos una falta de habilidad, como que nos falta algo para poder hacer las cosas de una manera óptima. Si yo tuviera o si yo fuera o si yo, ¿no? Entonces tengo esa desventaja que no tienen otras personas. Entonces, cuando... Yo entendí diferente. Bueno, cuéntanos. Que te toman ventaja, que te usan, que eso fue lo que yo entendí. Bueno, entonces te aclaro, no, en desventaja es que o tienen un defecto físico, no pueden hacer muchas cosas, pero hemos visto en el mundo personas ciegas, sordas, tullidas, sin piernas, sin brazos, que cantan, que tocan guitarra, que bailan, que nadan, que tienen hijos, que los visten, que los arreglan con los pies. Ellos, para muchos, pueden estar en desventaja, pero lo que dice aquí Henry Ford es donde se aplica eso. O sea, tanto el hombre que cree que puede como el hombre que cree que no puede, tienen razón. Yo me acuerdo mucho de Nick, el australiano, que es... que nació con ese defecto físico, pero es un hombre grandioso, es un hombre que ha recorrido todo el mundo llevando la palabra de Dios, y él se casó, tiene hijos. Y la esposita es hermosa. La esposa es linda, los hijos son lindos, hace huevos, porque lo vi una vez en videos haciendo huevos fritos, y como él, hay muchos ejemplos de personas que tienen defectos físicos y sin embargo son hombres que sirven a Dios de una manera que nosotras, con todos los órganos de los sentidos, con piernas, manos y de todo, muchas veces decimos, yo no soy capaz. Está en la mente. Ahí está. Entonces, también el Señor es que la batalla de la mente. Ese llamado te da la capacidad. De eso vamos a hablar, porque si siempre miramos eso y vemos ese tipo de personas, digo, pero yo, ¿por qué no? A mí me pasó con lo de los libros y quiero contarles un poquito. Lo de los libros los tenía yo trancado y fue como que me dieran un empujón. O sea, eso fue un empujón y me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a escribir un libro, no sé, por semana o por mes, pero lo voy a hacer. O sea, creo, yo sentía como desventaja. Ay, no, y como otros, ¿saben qué sentía? Es que yo, mire, mi temperamento es flemático, entonces ustedes no me van a creer, pero yo soy flemática. Entonces, para mí eso es como, qué oso, que siento como, ay, no, que no se den cuenta, aquí entre nosotras, o sea, qué delicia, hablamos y yo les hablo y todo, pero en público ya el Señor ha tenido que hacer conmigo, o sea, tumbarme, o sea, sí. El Señor me ha empujado así muchas veces y flotador y yo digo, no. Pero entonces con lo del libro fue un empujón y me dijo, y de aquí en adelante. Y fíjense cómo ese libro estaba ya metido, ese libro de cómo puedo llevar una vida íntegra, allá metido en los rincones más ocultos, por allá. Me acordaba de Gladys de Freyt, ¿hace cuánto habían dicho fue antes? eso? Entonces, ¿hace cuánto fue eso?
Entonces, es porque en mi pensamiento era, ay, no, yo no, qué pena, como que no, aquí entre nosotros, chévere, y entre las mujeres, chévere, pero ya en público me da como, bueno, con esto, en Lucas 7:19, lo que Dios quiere mostrar es esas personas que tienen un defecto físico. Lucas 7:19. ¿Y desde el 18 o desde el 19? Bueno, si lees del 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: Juan Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿qué ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Así es. Entonces, si lo bautizó, iba a preguntar todavía. Y allí le dijeron: este es mi hijo amado, en el que tengo puesta mi complacencia. Ese Juan es atravesado. Porque muchas veces, no, fíjate que es muy humano. O sea, si yo soy hija de Dios y de pronto mi vida no es color de rosas, mi vida no está en abundancia, mi vida no está como Dios dice, que voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de pronto me encuentro en la cárcel, empiezan dudas. O sea, ¿cómo así? Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? O sea, si Él me ha traído aquí con un propósito y tengo ese llamado, ¿por qué no le preguntan si ese es o no es? Porque puedo tener dudas. Uno puede muchas veces por las circunstancias o las situaciones en que está pasando, llegar a dudar del poder de Dios. Pero Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Él es soberano y Él le da al que quiera. Él puede darle mucho a una persona y a otra persona tenerlo como Juan el Bautista. Ese es su propósito, esa es su misión, cumplió su misión y después le cortan la cabeza y se fue. Esa era la vida de Juan. Pero entonces llega un momento en que Juan dice: oiga, ese es Dios, ese es Jesús, el que yo estaba, y eso es muy emocional, ¿cierto? Muy, muy humano de preguntar. Porque él estuvo todo el tiempo anunciándolo, que era el que iba a venir, y que él no podía calzarle las sandalias, y lo bautizó, y entonces él tenía un preconocimiento muy grande de lo que era Jesús. Claro, por eso te digo, muchas veces a nosotras nos puede pasar eso. Nosotras hablamos del Señor, nosotras lo alabamos, nosotras decimos, pero llega un momento de tormenta, de turbulencia, de vida, donde no vemos nada, no vemos bendiciones, no vemos la mano de Dios, me meten a la cárcel, estoy en una peor circunstancia. Oiga, el que yo estaba diciendo, ese es, porque para mí no me ha tocado eso, ¿ves? Entonces ahí empieza un tiempito de duda que puede es como una confrontación. Exacto. Es una confrontación, de verdad que sí. Entonces, y eso puede suceder. Puede suceder, en cada una de nosotras puede suceder en un momento. Lo que sucede es que cuando hay que tener mucho cuidado cuando estamos deprimidos. A mí me ha pasado. Y aprendí una lección grandísima. Yo aprendí una lección grandísima. Hay momentos en que hay que tener mucho cuidado, porque es que cuando uno está deprimido puede cuestionar. Uno puede cuestionar a Dios. Puede meter la pata, porque mira qué pregunta mandó a hacer Juan. Uno puede alejarse de Dios, puede pelear con Dios, puede renegar de Dios, puede totalmente desconfiar de Dios, alejarse. ¿Cuánta gente no se ha alejado? ¿Cuánta gente no se ha alejado por las circunstancias que están pasando? Dice, ese es el Dios, yo no pienso que ese sea el Dios. O sea, me voy de aquí, ¿ves? Entonces, a Juan el Bautista le pasó eso,
pero hay que ver es cuál es la misión de cada una de nosotras. Cada una tenemos una misión, cada una tenemos un propósito y es, Señor, este es el propósito que tú tienes para mí. Fíjate, tan distinto Pablo. Pablo nunca dudó, nunca estaba en la cárcel, estuvo enfermo, y nunca preguntó, ¿ese es el Dios? No, alabo y sigo alabando. Fíjate el temperamento de cada uno. Entonces, las personas, lo interesante de la Biblia es que podemos estudiar el carácter, el temperamento de cada persona y nos podemos identificar muchas veces con ellos. Nos podemos identificar con Juan el Bautista, con Pablo, con Pedro, con David, con todos. Y decimos, yo muchas veces me he sentido así. ¿Cuántas veces David, siendo el que era el salmista que era, renegaba y peleaba y decía, Señor, por favor, mátalos, yo no los quiero ver más, ¿no? O sea, y era un alabador, o sea, uno dice, ¿cómo va a alabar? Y al mismo tiempo con sus palabras decir, ¿por qué no los mata y los destruye y los acaba? Que somos alma, porque tenemos alma y tenemos esas emociones de acuerdo a las circunstancias. Pablo tenía el don de exhortación. El Señor ahí le, el Señor ahí le estaba reforzando ese don a él, porque él exhortaba, alabo. ¿Contra qué es que tengo yo que luchar? Porque es que nosotros tenemos una lucha constante, una lucha porque el Señor permite que a nosotros nos quede claro que para qué es que Él quiere que nosotros le trabajemos y en qué área le podamos trabajar. Amén. Entonces, Pablo tenía el don de exhortar. Por ejemplo, tengo este problema, esta necesidad, tengo este inconveniente. Entonces, no, es que eso me va a quedar ahí el inconveniente, yo voy a seguir con esto. No, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esto se va. Alabo al Señor, le creo a Él. Entonces es una manera de que el problema se vaya y se vaya resolviendo. Amén. Eso es la exhortación. Pablo tenía ese don y el Señor se lo ayudó a que él lo pudiera utilizar para su vida. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos en desventaja sentimos miedo, sentimos ira, sentimos resentimiento? O sentimos muchas veces porque a ellos sí y a mí no, porque a mí me tocó esta vida, porque me tocó sufrir esto, porque tengo que tener este defecto, porque tengo que tener esta falta de habilidad, porque no soy como las demás personas, ¿no? Entonces, eso va creando enojo, va creando resentimientos y es ahí donde Dios dice, no, o sea, ha tenido muchos privilegios delante del Señor que con los ciegos, con los sordos, con los leprosos, con los tullidos, con los inválidos. Hay que tener siempre ese orden de ideas, de los principios, de los valores que Dios nos ha dado para no dejarnos destruir o desanimar por nuestras incapacidades o por nuestros defectos físicos, puede ser, ¿no? Entonces, miremos segunda de Samuel 9, cómo el Señor no se olvida de las personas que tienen ese tipo de desventaja. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Esa canción tan linda. Sí, es hermosa, a mí me encanta. La canción de Dani Berríos. Entonces, Mefiboset era el hijo de Jonatán. Sí, Jonatán. Y entonces fue el único que sobrevivió, porque cuando mataron a Saúl y a Jonatán, la nana de Mefiboset lo fue a coger y se le cayó y quedó tullido. Quedó con los piecitos mal. No podía caminar. No podía caminar. Entonces él quedó con ese defecto físico. Cuando David era rey, entonces ahí fue donde él preguntó, y vamos a leer ahí el capítulo 9, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba?
A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Fíjense que por el hecho de ser tullido, la autoestima de este hombre era menos que un perro muerto. O sea, estaba, se sentía muy mal, se sentía que no valía nada. Dice, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. O sea, Dios no se olvida, Dios no se queda sin darle a los que se consideran en desventaja lo que Él les ha prometido. O sea, Dios está con ellos. No sé si ustedes conocen ejemplos de personas en la historia donde han tenido cantidad de defectos y no ha sido el defecto la dificultad para ser grandes creadores, grandes científicos, grandes creadores de cosas. Beethoven era sordo. Beethoven era sordo. Sí. Componer la novena sinfonía y la cuarta y la quinta y era sordo. Y uno con oídos y no hacen ni el la, ni la mi, ni la fa. Exacto. Uy, sí. Entonces son talentos que Dios nos da, pero que el impedimento físico no sea el obstáculo para hacer lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Entonces muchas veces esas personas se sienten en desventaja, se sienten a un lado, se sienten retraídas, yo no soy capaz, yo no sirvo. Si nosotras vemos personas así, o sea, es nuestra labor, estimularlas, hacer lo que hace David con amor. O sea, la gente necesita sentirse amada, sentir que no vale porque tenga o no tenga una facultad física. La gente vale por mucho más que eso, que su aspecto físico. Entonces es grandioso ver Nick, a mí me impresiona Nick, porque ese muchacho, o sea, ya es grande, ¿no? Ya es adulto, pero empezó desde chiquito el Señor lo tenía para llevar su palabra a todas las naciones. Y él nunca, ustedes nunca lo ven llorar, nunca lo ven triste, o sea, siempre está con una sonrisa de oreja a oreja, porque él se ve así y así me tocó vivir. Ese soy yo, así soy yo. Y le doy gracias a Dios por lo que soy. Otro estaría, ¿y quién se va a fijar en mí? ¿Y yo cómo voy a casarme? ¿Y cómo voy a tener hijos? ¿Y yo qué? Pero también está la persona que es inconforme. Porque la persona inconforme nunca va a ser feliz. Nunca en la vida va a ser feliz el inconforme. Siempre, mira, uno no se puede fijar nada más, por ejemplo,
en lo negativo que le ha pasado. Hay que darle gracias a Dios por todo lo positivo que a uno le ha pasado. Entonces, si uno es inconforme, nunca va a ser feliz la persona inconforme. Nosotras, si hacemos una lista de agradecimiento a Dios, por motivos de agradecimiento a Dios, yo creo que esa lista es más grande que la lista de lo que me hace falta o de lo que no tengo. Sí, es cierto. A veces nos concentramos tanto en lo que no tengo que no le doy gracias a Dios por lo que tengo. Entonces, no existen los fracasos, lo que existen son como personas que se rinden. Yo no soy capaz, yo no puedo, no, eso es imposible, no, yo no, a mí no me pongan a hacer eso, no, yo no. ¿Sabes qué? No cuentes conmigo, no, yo no soy capaz. No, es que yo soy más, no, para eso, mijita, olvídate. Entonces, de una vez voy poniendo freno, de una vez voy poniendo la barrera, el obstáculo, y uno dice, y si Dios quiere, ¿quién soy yo para decirle, yo no puedo? Yo siempre he pensado como cuando uno hace arcilla y cuando Dios nos dice que somos esa vasija de barro y que Dios pone la oreja y pone la otra, y si me quiere con una oreja, ¿por qué quiero dos orejas? O sea, si Dios me quiere con solo una oreja, ¿no? Hay ollas, hay tacitas muy bonitas que solamente tienen una oreja, pero hay otras que tienen dos orejas. Entonces, ¿por qué me tengo que fijar en las tazas que tienen dos orejas si yo tengo una oreja? Y listo, sirvo para servir el café. Con una oreja tengo y me basta. Y sirvo para eso. Las que tienen dos orejitas servirán para hacer un consomé o otra cosa. Pero si yo me comparo con esa vasija de barro, yo digo, Dios mío, ¿quién soy yo para decirte a ti, te faltó la oreja? O te faltó hacerme más finita, es que estoy como muy gordita aquí, esta parte de acá como muy gordita, si fuera más finita acá sería mejor. No, ¿quién soy yo para decirle al Señor? Si Él me quiere usar así, Él me quiere usar como soy. Así, tal como me hizo. Tal como me hizo, así me va a usar. Entonces, no, exacto, tal como soy, Señor, no tengo nada, solamente mi corazón lo dispongo ante ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Quién soy yo para decirte, oye, te faltó como más alturita, como más finita, como los ojos más grandes, como que no, o sea, así soy, punto, listo, soy feliz como soy, me acepto como soy y aquí estoy, soy tuya, ¿en qué te puedo servir? Como soy. Cuando nosotras decimos, no, eso no lo puedo hacer, pero es que no soy yo, no eres tú la que lo va a hacer. Va a ser Dios que te va a usar a ti. Déjate usar por cómo eres, con lo que tienes. Tienes una pierna, tienes dos. ¿Ustedes no han visto correr personas que no tienen piernas? Es que yo me quedo, digo, ay, Dios mío, y uno no es capaz de correr media cuadra y estos no tienen piernas y corren como si fuera. ¿Por qué? Porque en su mente ellos no le han puesto problema, no hay obstáculo. No hay obstáculos. Nosotras sí ponemos obstáculos muchas veces. Entonces miremos Isaías 14:27. Isaías 14:27. Mi hija estaba en un sitio y un muchacho en una silla de ruedas la sacó a bailar. Ella dijo, sí, ¿cómo no? Él le dijo, ¿puedo bailar conmigo? Y ella le dijo, sí, claro. Y el muchacho cuando terminó de bailar le dijo, gracias, y se puso a llorar. Porque él creía que ella, porque ha sentado en una silla de ruedas, lo iba a rechazar. Y él se puso a llorar. Nosotras tuvimos un caso en la iglesia de Casarroca de un pastor que se llamaba Fernando García. Fernando García fue pastor en Armenia y después se enfermó de cáncer y él vino aquí a Miami y aquí en Miami estaba muy mal, muy enfermo y el que no saben qué pasó porque él tuvo una vida donde tenía parálisis, ¿no? Y sus piernas no le funcionaban. Cuando llegó aquí a Miami, conoció a Norma Pinzón, que es la hija de Carlos Pinzón, el fundador de Teletón, el que ha hecho todos los años
Teletón Teletón. para los Cristiana, inválidos y todo. cristiana. Y todo el mundo, cuando ellos se conocieron, se enamoraron y se iban a casar, a Norma le dijeron, pero te vas a casar con un inválido. Dijo, ¿quién dijo que era inválido? Mi papá, desde que soy chiquita, yo he visto a mi papá Qué lindo, ¿no? como fundador de Teletón y esa gente no es inválida. En Teletón ha salido personas trabajadoras de empresas, personas que con sillas de Claro, ruedas, con capacitadas. muletas, capacitadas y todo. Jue madre, sí. Después de casarse Fernando García, ese hombre era rosado, gordo y lo nombraron pastor de Orlando. Y ese hombre era con una sonrisa de oreja a oreja, era todo, lo acomodaron para que él pudiera manejar. Él manejaba la camioneta, pero claro, estaba acondicionada adaptada para que en su silla de ruedas él llegara y maneja. Nunca se sintió, nunca tenía en su cabeza que él era inválido. Nunca. Él nunca se sintió. Y nunca Norma lo trató como un inválido. Siempre lo trató como una persona capaz de hacer absolutamente todo lo que pudiera hacer. Eso es un ejemplo Uy, sí. de lo que es creerse inválido y de no ser inválido. O sea, yo puedo creerme, yo puedo tener las piernas bien, pero digo que no puedo. Mis Hay piernas mucha no gente me dan. inválida mentalmente. Exacto, eso iba a decir. Mucha gente inválida mentalmente. Tengo un Pero saludo aquí que me va a invalidar. físicamente tienen todo, pero están en su mente inválidos. Y hay personas inválidas físicamente, pero que en su mente son capaces de todo. Y entonces puede más la mente y su amor a Dios para ser usados por Dios. Este hombre fue usado por Dios tremendamente después. Entonces, es un testimonio muy, muy, muy lindo de Fernando García. Que Dios lo tenga en su gloria, porque ya se fue. Isaías, ¿qué les dije? 14:27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Ahí, más claro no canta un gallo. 27 que, perdón. Si Dios, si Dios lo ha determinado, el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién? ¿Tú? Nadie. ¿Tú lo vas a poder impedir? Nadie. Nadie. Nadie lo puede Nadie. impedir. Entonces, nosotras como hijas de Dios, Señor, aquí estoy. O sea, sí. Listo, está bien. ¿Cuántos libros? Aquí. Que uno diario, no, que sí, y si yo lo digo, eso va a ser, y punto. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, no, eso no va a ser así? Si Dios es todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Amén. Entonces, no seamos más inválidas mentales. Entonces, hay que buscar muchas veces ¿cuál es esa invalidez que tengo mental? ¿Cuál es tu invalidez mental? ¿Cuántas veces has dicho, uy, no, eso no. Yo no puedo caminar. Yo no puedo hablar en público. Ve, ahí está una. Sí. Esa es una. La persona no puede hablar en público y dice, yo no soy capaz de pararme en un escenario y hablar. Mucha gente. Y después son unos oradores impresionantes. Carito, yo quiero hablar. Habla, que tu voz me encanta. Ya que vamos bautizados, entonces quiero hablar más. No, mentiras. Aprovechemos que se bautizó. Sí. No, pues la verdad, creo que esa palabra, pues, la recibo para mí porque Dios me está hablando a mí, de verdad. Sé que a todas, pero me siento identificada con esa palabra porque quiero abrir el corazón con ustedes. La verdad, yo con ustedes me sentía muy intimidada. Yo me sentía... me intimidaba, o sea, cuando yo empecé con ustedes, yo sentía que yo era como tímida, o sea, yo soy de hablar, pero cuando yo empecé con el grupo, con Carito y todo eso, pues obvio, pues yo hasta ahora estaba empezando a acercarme, entonces era como tímida, o sea, yo no soy tímida, pero yo era tímida y a mí me pasaba lo que dice Carito, a mí me pasaba eso, yo decía, no, pero yo no las conozco.
Yo me doy cuenta que todas tienen sus talentos, por ejemplo, Estelita, la que hace sus manualidades tan hermosas, cuando ella manda sus fotos, eso es de admirar. Todas tienen, cada una tiene su don de aprendizaje y la verdad, pues yo les soy sincera, Dios está trayendo libertad a mi vida, porque en este momento, porque siento que el Espíritu Santo me está diciendo, este es el momento para que tú seas libre, y me está dando la libertad de que ustedes me escuchen, y yo pues la verdad, yo no estoy así yo no tengo esa capacidad de manualidades, de esas bellezas que todas tienen de pronto un nivel de estudio bíblico más alto, no quiere decir que uno no sepa de la palabra, no. Yo tengo una discapacidad, no sé si Carito alguna vez lo supo, no sé si alguna vez mi hermanita pidió oración por eso, no sé, pero yo tengo una discapacidad de audición pequeña, de audición, porque mi mamita en su ignorancia, cuando era niña, no sé qué edad tenía yo, dicen que a mí me dio tosferina, entonces que tal vez me dolía el oído, la verdad yo no me acuerdo de eso, es la historia que me contaron. Entonces a mí, mi mamita en su ignorancia, en esa época pues no había los médicos como hoy en día, que todo lo tenemos ya, sí, todo es así, médico, torrino. Entonces allá le dijeron que nos echaran los remedios caseros, entonces ella lo que yo sé fue que me aplicó orines, agua de lechuga, leche de materna, me echó un poco de cosas. Yo no sé si eso a mí me quitó el dolor, yo no supe nada, pero con el tiempo, o sea, ya grande, ya adulta, yo empecé a darme cuenta que a mí empezó a doler el oído, empezó a molestarme el oído, empezó a reventarse el oído. Y yo iba a médicos, yo era soltera, yo iba a médicos de la EPS, pero en ese entonces los médicos no es como hoy en día que son preparados, que le corren a lo que uno les dice, mire, es que me duele acá y corren a hacer el examen. No, solamente me dan gotas de oticaína para el dolor. Y a mí se me levantaba y yo empecé a darme cuenta que estaba perdiendo la audición, ya no tenía la audición como es normal, sino yo empecé a darme cuenta que como que me hablaban por el oído, entonces ya me di cuenta que como que no entendía. Pues yo fui al médico, entonces me han dicho que era que tenía un tapón de cera, me mandaron a hacer ese lavado de oído, sí me sacaron un tapón de cera y pensamos que era eso quedó así. Y después de casar, yo empecé a sentir que que la audición no era la misma, que estaba perdiendo audición. Y ya después de casada y todo eso, yo corrí, me cambié de la EPS, que ya es del Seguro Social, eso ya no existe. Ahora está que Sanitas, que Famisanar, todo eso. Entonces yo me pasé a Famisanar y lo primero que yo hice fue eso, le corrí a eso, Medicina General me mandó con otorrino, hice todo eso. Y el especialista me dijo, te tenemos que operar. Entonces yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque tú estaba presentando, digámoslo, como miomas en los oídos, que eso llega a ser un cáncer. Por eso digo que esa enfermedad como que siempre ha seguido nuestra familia, no sé. Entonces él dijo, quieras o no quieras, te tenemos que operar. Porque yo le dije, no, yo no me dejo operar. Dijo, no, quieras o no, toca hacerlo porque si tú no lo haces, con el tiempo, con los años, me hizo así, o sea que se puede uno ir. Entonces, en ese entonces, Carito, mi hermana estaba todavía en vida, ella estaba bien, sanita, ella empezó a orar y empezaron a orar y ella fue la que me dijo, déjate operar, Gladys, déjate operar. Y yo por recuperar mi audición, pues yo me dejé operar, pero lastimosamente la audición no la recuperé. ¿Cómo es que se llama? Otitis. Otitis crónica. Otitis crónica. Otitis, y como fue de muchos años, entonces Se agravó. eso carcomió lo que llaman que el martillo, el yuque, esa vaina ahí. Y cuando me operaron, tuvieron que reconstruir todo, pero como a mí no me dolía nada por allá ni nada de eso, pues yo no me he dado cuenta. Solamente Dios permitió, o me di cuenta, fue por la pérdida de audición. Entonces, a mí me operaron, sí, gracias a Dios me quitaron lo que no tenía que estar ahí ni nada de eso, pero se oró mucho, empezando a ver si yo recuperaba mi audición nuevamente normal, y no se pudo hacer nada, el médico no pudo hacer más allá de lo que... Entonces, eso para mí fue un complejo. Entonces, ese complejo yo lo tenía porque en el nombre de Jesús me siento libre en este momento. Porque esto que Carito, y yo lo digo, y muchas veces
uno no lo cuenta porque uno empieza, de pronto ya lo empiezan a tener a uno como con lástima, ¿sí? Eso es la mentalidad de la persona, ¿no? Lo que tú estás hablando, de las personas cuando se sienten, a mí me pasaba eso, Carito, yo por eso era como aislada, era como, porque no es fácil de todas maneras. Eso fue lo que pasó, entonces a mí el doctor todavía me examina, a mí me operaron hace como 13 años y él no me suelta, porque él dice, tú tienes que seguir en control, así sea cada año, porque Dios no lo quiera, puede aparecer nuevamente esos hematomas, esos, y él me ve, y él me revisa, y me dice, tú estás bien, estoy bien, pero entonces la audición sí fue imposible recuperarla. Entonces, conclusión, eso a mí me hizo que yo me alejara como de las personas, como que, entonces eso hacía porque es un complejo, pero no les he contado la parte, más que el Señor permitió. Cuando yo vi la prédica del que tú comentas, el nombre, ¿cómo es? El que no tiene los bracitos en Nick. Nick. Ya. Sí. Él, cuando una vez el Señor me puso a escuchar una prédica de él y preciso estaba dando el testimonio de él y yo vivía con esos complejos, entonces el doctor lo que me dijo, no puedes recuperar la audición como la tenías, no, porque siempre le afectó mucho. Entonces a mí me formularon el audífono. Yo no quería audífonos, yo dije, no, yo no quiero eso en mi oído. Entonces él me dijo, tranquila, Gladys, eso no es nada. Hay personas que yo he operado y no, ni siquiera pueden hablar, ni siquiera escuchan nada. Tú escuchas, que lo que pasa es que perdió audición y no quedaste con la audición que tú tenías normal, no, pero tú escuchas, hay personas peores que tú. Y entonces a mí me formularon el audífono y a mí me costó aceptar eso y yo le pedí perdón a Dios, porque de tantas prédicas que Dios nos regala, de todo, de tanto que uno, y de lo que dice Carito, que nos pone personas discapacitadas, y entonces yo decía, pero esta personita lo es peor que lo mío y véalo. Entonces a mí me costó, Carito, la verdad, me costó mucho aceptar eso, pero en realidad pues ya siento que esta palabra fue para mí de verdad, y ahí les cuento, y el Señor me ha venido ayudándome, pues yo ya me siento pues con más confianza con usted, no ve como molesto y todo, porque voy a leerte 2 versículos, muy lindo tu testimonio, muy apropiado para el tema, porque estamos hablando de eso. Y muy chévere que hayas sacado totalmente complejos. O sea, nosotras no tenemos por qué sentirnos acomplejadas de nada. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces te voy a leer algo que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso está en Salmo 139, 16. El Señor nos hizo de esa manera, así somos, y es para también dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y otra cosa que quiero leerte es Gálatas 2:6, leerles a todas. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Aquí está hablando Pablo. No, el Señor no se fija por las apariencias. El Señor le interesa es nuestro corazón. Entonces, lo mismo que hizo con David cuando le presentaron a los hermanos de David y exacto. Va a presentar a David. Exacto, entonces no se fija en las apariencias, se fija en nuestro corazón, y cada vez que nosotras tengamos ese sentimiento de desventaja, lo que debemos es hacer una lista de agradecimiento a Dios. Todas. Gracias. Un abrazo para todas. Chao, chao.